Bienvenidos a este espacio de nuevas culturas y nuevos líderes que va a estar liderado por mi queridísima Iris Gastañaga, fundadora y past president del capítulo PMI Córdoba, fundadora y presidenta de su consultora Kinetic. Para mí es una mentora, una persona a la cual tengo de referencia en cada momento o en cada momento que mis proyectos hacen algún temblequeo, sé que tengo su teléfono a disposición y siempre es la voz de un sabio, es la voz de una persona que es un gusto escucharla por su experiencia, por su conocimiento, pero más que todo por su calidez. Así que, Iris, buenos días. Buen día, Sergio. Gracias por tus hermosas palabras. Estamos listos para presentar. Voy a compartir con ustedes y vamos a arrancar. Muy bien, vamos a hablar sobre nuevas culturas, nuevos líderes. Vamos a hablar un poquito sobre los modelos de liderazgo en la cultura digital que nos toca atravesar hoy en día. Y empezamos a hablar pensando que el cambio se ha acelerado. Esto ya lo sabemos, hablamos que estamos en tiempos de cambio. Siempre estuvimos en tiempo de cambio. El mundo cambia. Lo que pasa en estos días es que ese cambio se ha acelerado y sentimos esa aceleración. Estamos pasando de un mundo al que estábamos acostumbrados ya a describirlo como VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, a un mundo al que describimos más como BANI. La B larga por brittle, frágil. Esa fragilidad que nos hace sentir la velocidad de los cambios. La A de anxious, ansioso. Esa fragilidad nos genera mucha ansiedad. La N por non linear, no lineal. ¿Qué significa eso? Significa que algo muy importante ha cambiado. Estábamos acostumbrados a que el futuro podíamos predecirlo en función del pasado. Mirábamos el pasado y podríamos extrapolar hacia adelante. Ahora nos encontramos con un mundo que no es lineal, que nos sorprende día a día y que además es incomprensible. Es que las cosas están cambiando tanto que hasta los paradigmas del cambio están cambiando. Y la pregunta que me hago, ¿y nosotros? ¿Vos? ¿Estás cambiando al ritmo que es necesario? ¿Nuestras organizaciones estarán cambiando al ritmo que es necesario? Recordemos la ley Revans. La supervivencia de un organismo depende de que su tasa de cambio sea igual o mayor a la del entorno. Y esto nos desafía y nos desafía tremendamente. Estamos diciendo que para sobrevivir necesitamos cambiar a un determinado ritmo, a una determinada velocidad. Pero ojo, estamos hablando de velocidad, no de apresuramiento. ¿Qué es la velocidad? Es rapidez para llegar a un objetivo. El apresuramiento es rapidez solamente. ¿Qué quiere decir? Que tener velocidad no es apresurarse, es tener rapidez y dirección. Y esa dirección para los cambios nos la da el propósito. Vivimos tiempos en los cuales estamos muy preocupados por darle sentido y propósito a cada una de nuestras acciones, a cada uno de nuestros proyectos. Se trata de tener velocidad, rapidez, dirección, sentido. Pero cuando hablamos de cambiar, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Por qué hablamos de cambio? Necesitamos cambiar estructura en nuestras organizaciones. Necesitamos y sentimos que debemos cambiar cultura en nuestras organizaciones. Pero ninguna de estas cosas es posible si no cambiamos también nuestros modelos de liderazgo. Entonces, mi idea hoy es conversar con ustedes sobre estos tres temas: la estructura, la cultura y el liderazgo. Cuando hablamos de la estructura, hablamos de movernos desde el management
1.0 hasta el management 3.0. ¿Qué es esto? Muchos de los que están acá seguramente ya han escuchado hablar de management 1.0, 2.0, 3.0. Pero lo repasemos desde el punto de vista de las estructuras. ¿A qué le llamamos management 1.0? El management 1.0 es el management de principios del siglo pasado. Por allá por el 1920, empiezan a nacer las organizaciones jerárquicas. Esas organizaciones jerárquicas sobre las cuales se genera todo un modelo de liderazgo, un modelo de organización, un modelo de procesos pensados y centralizados en una estructura vertical, inspirado en el concepto de la máquina. La metáfora subyacente en el management 1.0 es la máquina. En la era industrial empezamos a ver, sentir y percibir el mundo como una gran máquina. ¿Y una máquina qué tiene? Piezas. ¿Y qué pasa con las piezas? Las piezas o funcionan o encajan, o si no encajan, no funcionan, se reparan o se cambian. Entonces las personas son como piezas que pueden repararse o cambiarse. Y cada uno está allí para hacer la función que le toca. El management 1.0 fue signado por esta era industrial. Y a mí me gusta recordar una frase de Henry Ford, que dijo cosas maravillosas, pero tiene una frase que no es tan conocida. Aquella frase que dice, ¿por qué será que si necesito dos manos, también trae cabeza? En el fondo, Henry Ford lo que nos estaba diciendo es, necesito que hagan, porque para pensar ya estamos los de arriba. En el Management 1.0, dividimos a las personas entre las que piensan y las que hacen. Si pudiéramos conversar hoy con Henry Ford, le diríamos, ¿sabes qué? Las personas piensan, porque son personas. Y también sienten, diríamos nosotros. Pero es totalmente entendible en ese momento y en ese entorno. Es más, necesario. Y nos trajo hasta acá. Pero en algún momento empezamos a sentir que eso no nos alcanzaba. Pasamos a otra modalidad de management. Le llamamos management 2.0. A ese momento en que nos damos cuenta que necesitamos más. Que necesitamos entender que la verdadera fuerza de la organización son las personas y empezamos a agregarle a estas organizaciones nuevos aditamentos. Buscamos poner la persona en el centro. Hablamos de un liderazgo mucho más humano. Queremos pensar en las personas. Sin embargo, no cambiamos la estructura. La estructura sigue siendo jerárquica y por eso esta fuerte intención de mirar a las personas, que viene por allá por los 90 o un poco antes, simplemente se convirtió en un conjunto de pequeños aditamentos que le fuimos agregando a una estructura que sigue siendo jerárquica. Y seguimos con la metáfora de la máquina. Hoy en día, el Management 3.0 nos invita a pensarnos como un organismo. Es que las organizaciones somos sistemas adaptativos complejos. Somos como organismos vivos, con células que interactúan. Y la estructura probablemente tenga que convertirse en una redarquía, en una red donde las conexiones empiezan a surgir en todos los sentidos. Cuando pensamos en un organismo, pensamos en un conjunto de células que se vinculan, que tienen una especialidad, que pueden tener una función, pero se pueden vincular. Entonces, en este mundo que nos atraviesa hoy en día, necesitamos empezar a pensar que probablemente deban convivir dos estructuras. Una estructura jerárquica, centrada en la eficiencia, en la planificación, el presupuesto, la organización, las métricas,
que nos permita hacer lo que sabemos hacer para producir resultados fiables, centrada fundamentalmente en la eficiencia, pero que tiene alguna particularidad. La estructura jerárquica tiene muchas deficiencias para detectar tempranamente las oportunidades y las amenazas. ¿Por qué? Y bueno, porque esta cadena de mando hace que quienes tienen la sensibilidad, porque están en la primera línea en contacto con el cliente, tengan que elevar por muchos pasos cualquier decisión o cualquier observación. Lentitud para detectar las oportunidades y las amenazas. Y en este mundo, donde las amenazas y las oportunidades emergen permanentemente porque el cambio se ha acelerado, estas estructuras nos están fallando. Necesitamos que se complementen, y pongo acento acá en este signo más, no digo destruir, no digo quitar, digo complementar, con unas estructuras que sean redes, donde en realidad lo que manda es la colaboración, la autogestión, la innovación y el manejo de la emergencia, donde podamos movilizar a las personas para conseguir resultados extraordinarios y acelerar la estrategia. Empecemos a pensar que en una estructura que es vertical, las relaciones son muy pocas. Una persona se relaciona con el que tengo arriba, probablemente el que está más abajo, uno o dos hacia los costados. En una red las relaciones se multiplican exponencialmente. Los negocios de hoy necesitan de la eficiencia que nos puede dar hacer lo que sabemos hacer cada día mejor. Eficiencia para que el negocio se sostenga, para explotar los recursos, los datos, las métricas, pero audacia también para explorar a través de la innovación y crear estas redes. Entonces, en la organización jerárquica hablamos fundamentalmente de responsabilidades y atribuciones. La persona es el cargo. ¿Quién eres? Y la persona va a responder con su cargo. En las jerarquías, el poder lo da la influencia. ¿Cuántas conexiones soy capaz de hacer? ¿Cuánta influencia puedo generar? Y entonces empezamos a pasar de la autoridad formal al liderazgo personal. En definitiva, en las jerarquías buscamos tener mucha velocidad para detectar las oportunidades y las amenazas, mucha agilidad para formular las estrategias y mucha velocidad también para ejecutar las respuestas. Y todo esto es posible porque las conexiones son múltiples, los equipos son pequeños y la capacidad de acción se potencia. Pensemos también que hoy en día la metáfora, decía, es un ser vivo, como si fuese un cerebro. Néstor Braidot, neurocientífico argentino, dice que la estructura de una organización no es el organigrama, tampoco es el flujo de procesos. La verdadera estructura de una organización es la configuración de interrelaciones entre las redes neuronales de los cerebros individuales. Es que se trata de un nosotros conectados permanentemente. Ahora, tenemos que empezar a pensar en cambiar estructuras, porque si no cambiamos estructuras, no podemos apoyar todo el cambio cultural que estamos buscando. Eso ya lo venimos demostrando cuando quisimos poner las personas en el centro y las estructuras jerárquicas no nos permitieron que el cambio surtiera efectos. Entonces, hablamos de cultura y pensemos qué es la cultura. La cultura, en definitiva, viene de cultivar. La palabra cultura tiene que ver con cultivar. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿en qué estructura estamos? Y la segunda, ¿qué estamos cultivando? La cultura es ese gran jardín en el cual nosotros elegimos qué cultivar y elegimos también qué separar de este gran campo que estamos sembrando.
hay que aprender a diferenciar también la cultura del clima organizacional. Muchas veces se confunde cultura con clima. La cultura es más permanente, el clima es momentáneo. Si yo quisiera hacer una comparación y pensara que la cultura es como el carácter de la organización, diría que el clima es su estado de ánimo. Entonces, puedo pensar que el estado de ánimo puede cambiar, pero la cultura es mucho más permanente, es mucho más arraigada, es mucho más fuerte. Y la cultura solo cambia cuando cambiamos los mensajes y los gestos. Cambiar unos pocos mensajes y unos pocos gestos de manera sostenida en el tiempo nos ayuda a cambiar la cultura. Entonces, ¿cuál es la principal labor de los managers? La labor de los managers es hacer crecer y nutrir el sistema completo. Empezar a vernos como un todo, como un sistema completo y complejo. Es interesante la frase de Jürgen Apelo. El management es demasiado importante como para dejárselo solamente a los managers. Estamos en tiempos de descentralización y distribución. El management no puede quedar en unas pocas cabezas. Qué pérdida tan grande estamos teniendo cuando separamos a los que hacen de los que piensan, porque los que hacen y están cerca de la realidad tienen tanto para decir, tanto para promover, tanto para proponer. Cuando el management funciona separado en una isla, pensando, alejado de la realidad a la que conoce a través de mensajes que llegan en una interminable cadena, el management llega tarde. Cuando la planificación estratégica ocurre por calendario, llegó noviembre, es el mes de planificar el año que viene. La planificación no puede ser un momento guiado por el calendario. El management no puede estar en unos pocos. Estamos en tiempos distribuidos. Y entonces nos tenemos que mover muy rápidamente de la gerencia al liderazgo y entender que la gerencia es un modelo para administrar recursos. Se gerencian los recursos, se lideran las personas. Por eso, cuando pensábamos al individuo como un recurso, la gerencia era la palabra ideal. En el management 1.0 las personas son un recurso. En el management 2.0 cambia la metáfora. Las personas son un activo. El management 2.0 dice, vamos a poner a las personas en el centro, vamos a sentirlas un activo valioso al que hay que cuidar. Hoy en día necesitamos modelos de liderazgos nuevos que nos permitan que ese liderazgo se distribuya, crezca, florezca alrededor y no se concentre en unos pocos. Ese liderazgo está evolucionando rápidamente. Voy a citar a Silvia Damiano, argentina también, que nos va a mostrar cómo evoluciona ese liderazgo. Desde un gerente representando la era industrial, donde el poder lo tiene a través del control. El modelo de la era industrial es comando y control. Si tengo el control, tengo el poder. Es sistemático, pero fundamentalmente enfocado en la tarea. ¿Qué hay que hacer? Es mesurado y está centrado en el yo sé. El líder sabe y no hay retroalimentación. Pasamos a la era de la información. En la era de la información empezamos a decir el conocimiento es poder. Y el líder tiene que ser un visionario. Es el líder visionario que esperamos que esté enfocado en las personas. Y lo vemos valiente. Empezamos a admirar a aquellos líderes valientes, visionarios,
que nos muestran el camino. Entonces, digo, ¿cuánto cambió de la era industrial a la era de la información? En la era industrial me controla, en la era de la información me muestra el camino, pero sigue siendo el líder y nosotros. El mensaje empieza a mejorar. En la era de la información nosotros sabemos y hay retroalimentación de una sola vía. Hoy no estamos viviendo la era de la información. Hoy estamos viviendo la era de la imaginación. Hoy hablamos de un neuroliderazgo. Porque hoy, conociendo todo lo que conocemos sobre cómo funciona nuestro cerebro, este liderazgo está enfocado en el cerebro. Si podemos controlar nuestro cerebro, podemos controlar nuestras emociones y podemos influenciar el entorno. El poder está en las ideas. Y pasamos a un liderazgo creador, sistemático, visionario, creador ahora. Y la cualidad esencial de este nuevo líder es su vulnerabilidad. Y esto a veces nos pone en jaque y decimos, ¿cómo vulnerabilidad? Es que a muchos nos dijeron que no debíamos mostrar nuestras vulnerabilidades. Voy a hablar en un minuto sobre eso, pero en realidad ahora no es un nosotros sabemos, probablemente en este momento sea, ¿quién sabe? Si en realidad la verdad nos cambia permanentemente. La retroalimentación la tenemos que buscar en todas las direcciones. Por eso estamos llegando a modelos que tienen que ser redárquicos, en formatos de red. Necesitamos un crecimiento más horizontal que un crecimiento vertical. Cuando hablamos de crecimiento horizontal, hablamos de extender los brazos, de abrazar el contexto, de generar redes. Hablamos hasta de que cambian los perfiles de las personas. En el crecimiento vertical se valora la especialización por sobre todas las cosas. ¿Cuánto sabe? En el crecimiento horizontal, ¿cómo se conecta? En definitiva, ¿qué tenemos que hacer para que todo esto ocurra? Vencer a nuestro principal enemigo. ¿Qué nos traen estos tiempos de cambio acelerado? Estos tiempos de cambio acelerado nos traen un gran enemigo que es el miedo. Lo que más nos preocupa es el miedo. Es que nuestro entorno está siendo hackeado de manera constante, cosas nuevas aparecen y nos asustan. Porque nuestro cerebro sigue siendo igual que hace 150.000 años. Es tiempo de aprender a hackear a nuestro propio cerebro. Tenemos que trabajar sobre nuestro cerebro en este tiempo de neuroliderazgo. Pero no podemos hackear lo que no conocemos. Por eso es tan interesante empezar a estudiar cómo funcionamos, cómo se comporta nuestro cerebro. ¿Y cómo se comporta? A través de las comunicaciones. Por eso, el primer hack que tenemos que hacer es cambiar nuestro patrón de comunicaciones. La clave está ahí, en la comunicación. El 90% de las comunicaciones es con nosotros mismos, nuestros diálogos internos, lo que nos decimos a nosotros mismos. Y por ahí empieza la historia. Pero ¿cómo lo hacemos? Viktor Frankl, uno de los sobrevivientes del Holocausto, plantea, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está nuestro poder de elegir. Y allí está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Pensemos que siempre podemos elegir, siempre podemos crecer, siempre somos libres. Y entonces es tiempo de barajar y dar de nuevo, como decía mi abuela. No podemos seguir esperando un crecimiento lento. Tenemos que sacudir y empezar un nuevo juego. Recordar que la inteligencia de un individuo hoy debería medirse por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Y que la cultura de una organización es el reflejo del nivel de desarrollo personal o nivel de conciencia que tiene su líder, al cual yo le agregaría que tienen los líderes. El liderazgo visionario ya fue.
Ya no queremos líderes visionarios, queremos líderes que tengan el coraje y la generosidad de mostrar su vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque desde la humildad, la vulnerabilidad es un recurso. Porque si no nos mostramos vulnerables desde la soberbia, nuestra vulnerabilidad es una deficiencia que no nos permite crear nuestros nuevos líderes. Porque cuando no mostramos nuestras vulnerabilidades, lo que le decimos a nuestra gente es yo puedo. Y los dejamos mirando hacia un alguien que puede y que entonces me hace sentir a mí impotente. El liderazgo visionario ya fue. Tiene que ser cambiado porque necesitamos empoderar a las personas. Y ese liderazgo está cambiando de muchas formas, se está reformulando permanentemente. Surge el concepto de liderazgo servicial. El líder es siervo primero y su actitud viene de un sentimiento natural de ser útil a los demás. Luego viene la decisión consciente y necesaria de aspirar a liderar. Surgen nuevos modelos después. Hablamos de liderazgo transformador. El líder guía al resto del equipo hacia el cambio y la mejora continua, para adaptarse rápidamente al entorno que es también cambiante. Y por último, les traigo a alguien más contemporáneo, Fred Kaufman. El liderazgo consiste en inspirar a todos los miembros de un equipo para que den lo mejor de sí, alineados con un propósito común. Y miren cómo la historia nos ha ido llevando a encontrar nuevas palabras, porque son las palabras las que crean realidad. Servicio primero, adaptación después, propósito común. En toda esta historia vamos cambiando nuestra forma de ver el liderazgo. Y viendo que ya estoy cerca del tiempo, los voy a dejar con una reflexión de lo que personalmente creo yo que debe ser el liderazgo de los tiempos de hoy. ¿Cómo debemos hoy liderar? Estoy profundamente convencida de que para liderar hoy las organizaciones necesitamos facilitar condiciones y cuidar las conexiones. El líder de hoy es un gran arquitecto social que tiene que permanentemente facilitar las condiciones de su entorno. ¿Facilitar qué condiciones? La primera de ellas, seguridad psicológica, que necesitan las personas para poder actuar sin miedo. Pero fíjense cómo la verticalidad sigue presente. Cada vez que converso sobre estos temas me dicen, sí, claro, mi líder me tiene que hacer sentir seguro a mí. Y yo digo, no. Todos necesitamos hacernos sentir seguros mutuamente. Esa seguridad que deviene de saber que no vamos a ser juzgados, mal interpretados, mal mirados por las cosas que proponemos, para que podamos idear, crear y experimentar sin miedos. Y lo segundo es cuidar las conexiones, porque el poder es distribuido y es el líder el que tiene que cuidar que esas conexiones no se pierdan. En el mundo de hoy no importa tanto la persona como las conexiones. Y el ego nos está diciendo, sí, la persona importa. Claro que la persona importa, pero importa cómo se conecta más que cuánto sabe, porque de las conexiones expandimos nuestro poder. ¿Qué conexiones tenemos que cuidar? Las del equipo con otros equipos, las conexiones con el entorno, las conexiones intrínsecas con el propósito, las conexiones entre el pensar, el ser y el hacer. Facilitar condiciones y cuidar conexiones. ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? Creo que las herramientas fundamentales vienen de la comunicación. Conversaciones correctas. El líder tiene que ocuparse de crear las conversaciones correctas. Los insto a que escuchen, a que vean qué palabras caminan por su organización, que provoquen las conversaciones que no se están dando
y que ayuden a descubrir cuáles son los mensajes que hay en esas conversaciones. Y declaraciones poderosas. Ojo, no hablo de declamaciones, hablo de declaraciones. Se declama cuando se repite bonito. Se declara cuando hay compromiso de intención, con conversaciones correctas y declaraciones poderosas. Y todo siempre sustentado en mucha verdad. Liderar no es ni más ni menos que andar en profunda verdad, desde mi punto de vista. En mi trayecto de estudiar las personas, el liderazgo y las habilidades interpersonales, el año pasado presenté mi propia definición sobre lo que yo entiendo que es el liderazgo, que la comparto con ustedes. Creo que el liderazgo es la capacidad de las personas de influenciar el contexto en una forma nutritiva, inspirando, pero fundamentalmente provocando a las personas para elevar su conciencia y mejorar el todo. Y agrego la palabra provocando, porque no basta con inspirar. Los verdaderos líderes provocamos en el mejor sentido de la palabra para lograr que el sistema cambie, que se corran los límites, que se expandan las fronteras. Y para eso tenemos que estar profundamente convencidos de que es posible, que cambiar es posible, que yo no soy así, que yo no nací con una cantidad de habilidades finitas, que nuestro potencial todavía no lo conocemos, es desconocido e incognoscible, y lo vamos a descubrir poco a poco, en la medida que entendamos que no somos, estamos siendo. Muchísimas gracias por esta excelente presentación, magnífica como siempre. No me queda más para que agradecerte por la presentación e invitar a nuestros asistentes a la última sesión de cierre. Gracias, Iris. Te mando un abrazo, Iris.